Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el análisis del rival del Real Madrid, ya sabéis, Baskonia, que es un equipo que, digamos, tiene bastantes particularidades y que viene de cambio de técnico. Ha dejado su cargo, bueno, mejor dicho, le han echado a Dusko Ivanovic y ha llegado Nevan Spajcha, que desde luego es un viejo conocido, que dejó huella y que es un técnico realmente con muchísima experiencia y que parece que, bueno, ha ido cambiando el rumbo de este Baskonia, haciéndolo un equipo muchísimo más competitivo, tanto en Liga Endesa como también en la Euroliga. Es verdad que perdieron en el último duelo ante Chesca, pero fue un partido muy apretado donde cualquiera de los dos pudo ganar y es un poco la esencia y la llave ahora mismo mental y competitiva que tiene que tener este Baskonia para hacer algo en una Euroliga donde no tiene todo perdido, pero desde luego que tiene que virar en positivo los resultados para poder pelear de cara a estar en el top 8, que es al final el objetivo que ha tenido a principio de temporada Baskonia y que obviamente con Ivanovic no iba a conseguir y que ahora veremos si pueden llegar a lograr. Vamos con algunos puntos fuertes del juego basconista. Principalmente este equipo ya antes, pero más ahora si cabe, es un conjunto que trabaja bastante bien las ayudas defensivas o que al menos está estructurado para trabajar muy bien la defensa 5 contra 5. No en vano, es uno de los equipos más poderosos a la hora de poner tapones, a la hora de cubrir su propio aro. Eso tiene que ser un símbolo claro, inequívoco del Baskonia de Spajcha. Claramente. Yo creo que eso es un punto evidente. Y los grandes baluartes en ese aspecto o en ese sentido son Ennoko y Enoch. Claramente jugadores muy atléticos, tipos de 2'8, 2'9, 2'10, con gran timing reboteador y con gran capacidad para taponar. Tipos que ponen muy bien los bloqueos defensivos y ofensivamente. Creo que estos dos tienen que estar siempre a un gran rendimiento físico para que el equipo coja buenas sinergias y buenas dinámicas. Ya sabéis, en cuanto a nombres propios, la baja sabida ya de hace tiempo de un jugador que tenía que ser importante este año, como Alec Peters, y la duda de uno que ha llegado este año, Matt Costello, que es un tipo que debe abrir las zonas y ayudar dentro del puesto de 4. Pero igualmente vamos con los que sí que se da por hecho que van a estar y que son jugadores realmente interesantes. Comenzamos con lo que yo he denominado el factor Jason Granger, que está en uno de esos momentos positivos dentro de una carrera que ha sufrido muchos altibajos por parte del base charrúa. Parece que ahora mismo, tanto en defensa como en ataque, da un salto hacia adelante y eso es muy importante dentro del puesto de base y a nivel también de liderar al equipo, porque es un tipo con una mentalidad bastante agresiva, dicho en tono positivo, dentro de los partidos. Pero es verdad que en cuanto a cuota de talento y capacidad para hacer cosas, Wade Baldwin es ese jugador que debe coger otro aroma y otro color y ser el base principal. Y parece que puede estar haciéndolo poco a poco ya también con la llegada de Spajcha. Si coge constancia, este tío, como ha demostrado en el Bayern de Múnich, es un base top. Muy peligroso si está en modo con la flechita para arriba, es un tipo que te da todo en defensa, en ataque es capaz de liderar, se va a jugar muchos lanzamientos también, pero si está con el gen anotador y te genera problemas a tu defensa, te va a generar también muchos desequilibrios y mucho espacio para los otros jugadores y otros tiradores, como por ejemplo el italiano Fontecchio, que es el multiusos del equipo vitoriano. Claramente el italiano es uno de esos tipos que hace muchas cosas y a mí me parece un alero súper interesante. Bota, defiende, penetra excepcionalmente bien, ya en el Alba Berlín le vimos muchas cosas y claramente es un tipo que va en progresión dentro de su carrera deportiva, con gran capacidad de lanzar de fuera, tiene unos porcentajes que superan de manera neta el 40%. No tira muchísimo, pero lo que tira, lo tira muy, pero que muy bien. Y ahora vamos con otro jugador que a mí me parece fundamental y es el que les va a dar ese salto de calidad para poder competir de tú a tú frente a los grandes equipos. Rokas Giedraitis, que ha dejado muy buenas notas esta temporada y que si coge el tono líder del equipo es, para mí, la estrella, el mejor jugador del equipo. Ojo a las vigilancias defensivas que tenemos que hacer ante el lituano, un alero excepcional, que si está en forma, es un ejecutor tremendo. Tira con muchísima celeridad y es un tiro muy difícil de frenar a la hora de que cuando tiene esa mecánica tan rápida, el defensor normalmente llega tarde.
Y luego penetra bien, porque además es un tipo bastante fuerte. Por lo tanto, muy atentos a lo que pueda hacer Rokas Giedraitis. En definitiva, Spaiha debe encontrar, ¿no?, lo que es la profundidad en un equipo muy escaso a nivel numérico, con bastantes jugadores jóvenes sin experiencia, con otros fichajes que no han dado todavía pues el callo, no han dado el nivel, pero si encuentra su nivel defensivo y encuentra el tiro exterior, es un equipo que te va a agobiar mucho el bote, la transición defensa-ataque, te va a morder, va a ir a la yugular porque tiene jugadores, de hecho, para poderlo hacer. Así que, ojito a Baskonia, que es un equipo herido. Recordad que en Liga Endesa les ganamos fácil en el Bues Arena y van a llegar con ese puntito de vendetta. Así que ahí tenéis algunas de las claves de nuestro próximo rival, que será Baskonia.